Un campesino, marcado por la dureza de la vida, abandona sin compasión a su fiel burro, Tito, creyendo que ya no es útil. Pero el destino tiene sus propios planes. Una joven con un corazón lleno de amor y empatía lo encuentra y, con esfuerzo y ternura, le da una segunda oportunidad. Lo que sucederá cuando el campesino intente recuperar a Tito te conmoverá profundamente. Una historia de redención, compasión y la fuerza de un vínculo que desafía las adversidades. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y campos, vivía Eugenio Morales, un campesino de rostro curtido por el sol y las arrugas que narraban años de arduo trabajo. Eugenio siempre había sido conocido como un hombre trabajador, pero también como alguien práctico, cuya dureza no dejaba espacio para la ternura. Durante más de 20 años, su vida había transcurrido junto a su fiel burro, Tito. Tito era un burro pequeño y robusto, con pelaje grisáceo que brillaba bajo el sol. Sus ojos grandes y oscuros parecían contener una sabiduría antigua y una bondad que tocaba el corazón de quienes lo miraban. Desde el amanecer hasta el ocaso, Tito cargaba sacos de maíz, arados y herramientas, soportando las largas jornadas sin queja alguna. Era más que un animal de trabajo. Tito era testigo de los momentos más difíciles de Eugenio, siempre a su lado, aun cuando no se le dedicaban palabras amables ni gestos de afecto. Sin embargo, los años pasaban, y Tito comenzaba a envejecer. Sus pasos ya no eran tan firmes como antes, y su cuerpo, antes fuerte y resistente, ahora parecía fatigarse con facilidad. Cada día, le costaba más trabajo cargar los pesados sacos, pero lo hacía con esfuerzo, fiel a su naturaleza leal. Eugenio, por su parte, estaba inmerso en sus propias preocupaciones. Las cosechas no habían sido buenas ese año, y las deudas empezaban a acumularse. Su mirada, antes concentrada en los surcos del campo, ahora se perdía en las cuentas que nunca cuadraban. Comenzó a mirar a Tito no como un compañero, sino como una carga más en su vida ya complicada. Una tarde, mientras Eugenio observaba a Tito esforzándose por subir una cuesta con un saco de maíz, algo cambió en su interior. En lugar de sentir gratitud por los años de lealtad, sintió fastidio. Ya no sirve, pensó para sí mismo, con una dureza que incluso él trató de justificar. Es un peso muerto. No puedo seguir cuidándolo. Esa noche, sentado en su pequeña mesa de madera, Eugenio tomó una decisión que marcaría un antes y un después en su vida. Decidió abandonar a Tito. El sonido de la lluvia golpeando el techo parecía enfatizar la gravedad de su resolución. Tito, ajeno a los pensamientos de su dueño, descansaba en un rincón del establo, acurrucado en la paja. Su respiración era tranquila, como si supiera que su lugar estaba ahí, junto a Eugenio, donde había estado toda su vida. Al amanecer, Eugenio se levantó temprano. Sin mirarlo directamente, ató una cuerda alrededor del cuello de Tito y lo llevó fuera del establo. Tito, como siempre, siguió a su dueño sin dudar, ignorando el aire frío de la mañana que anunciaba el invierno. Eugenio caminó durante horas, internándose en un bosque lejano. Tito lo seguía obediente, aunque sus patas empezaban a temblar por el esfuerzo. El paisaje alrededor cambió, los campos dieron paso a árboles altos y un suelo cubierto de hojas secas. A medida que se adentraban más, el corazón de Tito parecía intuir que algo no estaba bien. Sus pasos se volvieron más lentos, y sus ojos miraban a Eugenio con una mezcla de confusión y tristeza. Finalmente, llegaron a un claro en medio del bosque. Eugenio desató la cuerda y dio unos pasos hacia atrás. Tito se quedó quieto, sin entender qué sucedió. El burro levantó su cabeza, como si esperara una indicación, un gesto que le dijera qué hacer. Pero Eugenio, con el rostro endurecido y el corazón apretado, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso sin mirar atrás. Tito trató de seguirlo, pero Eugenio lo apartó con un gesto brusco. «No puedes venir conmigo», murmuró con voz ronca. Tito se detuvo, sin comprender, mientras veía a su dueño alejarse. Cuando Eugenio desapareció entre los árboles, Tito quedó solo.
Permaneció en el mismo lugar durante horas, mirando en la dirección por donde se había ido Eugenio, como si esperara que regresara por él. La noche cayó, y con ella el frío se apoderó del bosque. Tito, acostumbrado a la calidez de su establecimiento, se acurrucó bajo un árbol, temblando. En su corazón no había rencor. Solo una tristeza profunda y un anhelo por volver a sentir la presencia de aquel hombre al que había seguido durante toda su vida. Mientras tanto, Eugenio regresó a su casa, tratando de convencerse de que había hecho lo correcto. Pero en el silencio de la noche, el eco del rebuzno lejano de Tito resonó en su mente, como un recordatorio de la lealtad que acababa de traicionar. La primera noche sin Tito en el establo fue más silenciosa de lo que Eugenio Morales había imaginado. Acostado en su cama de madera, con el cuerpo cansado pero la mente despierta, sintió el vacío de una ausencia que no quería admitir. Durante años, el leve sonido de Tito moviéndose entre la paja o sus suaves resoplidos habían sido una constante, un susurro de compañía en las noches solitarias. Eugenio se giró en su cama, tratando de ignorar la sensación. No podía seguir cuidándolo. Era lo mejor, se repitió en voz baja, como si al decirlo pudiera convencer a su conciencia. Pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Tito, de pie en el claro del bosque, mirando con esos ojos oscuros llenos de confusión, regresaba como un reproche silencioso. Al día siguiente, la rutina comenzó como siempre. Eugenio salió al campo, revisó los surcos de la tierra y reconoció los pocos frutos que quedaban de la temporada. Sin embargo, cada tarea parecía más pesada. La ausencia de Tito era palpable. Al cargar un saco de maíz, su espalda crujió de dolor. Recordó cómo Tito solía llevar esas cargas sin quejarse, y una punzada de culpa lo atravesó. Eugenio intentó distraerse, enfocándose en las labores. Pero incluso las cosas más simples le recordaban a Tito, el viejo arado que había arrastrado tantas veces, la cuerda que ahora colgaba vacía en el establo, e incluso las marcas de las herraduras en el camino de tierra. Era como si el espíritu del burro aún estuviera allí, observándolo en silencio. Por las noches, la culpa se volvió insoportable. Eugenio se despertaba sobresaltado, con la sensación de que algo lo observaba. Miraba hacia la ventana, esperando ver a Tito de pie en el patio, pero lo único que encontraba era la oscuridad. Mientras tanto, en el bosque, Tito seguía esperando. Durante los primeros días, el burro permaneció cerca del claro, sin alejarse demasiado, como si temiera que Eugenio regresara y no lo encontrara. Su mirada, antes llena de vida, ahora parecía apagada. Sin comida ni refugio, Tito comenzó a debilitarse. La fría brisa nocturna mordía su piel, y sus patas, acostumbradas al trabajo duro pero en condiciones controladas, comenzaron a llenarse de heridas al caminar por el terreno irregular. Los días se convirtieron en semanas. Tito, movido por el instinto de supervivencia, comenzó a buscar comida en los alrededores. Encontraba pequeños arbustos y bebía agua de los charcos que se formaban con la lluvia, pero su cuerpo estaba cada vez más delgado. A pesar de todo, había algo que no cambiaba. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a descender, Tito regresaba al claro y miraba hacia la dirección por la que Eugenio se había marchado. Como si esperara verlo aparecer en cualquier momento. Una tarde, mientras Tito buscaba algo que comer, un grupo de cuervos comenzó a rodearlo. Los pájaros, atraídos por su debilidad, graznaban con insistencia, como si presintieran que su final estaba cerca. Tito los ignoró al principio, pero cuando uno de ellos se acercó demasiado, dio un pequeño brinco y lo espantó con un débil rebuzno. Era un acto instintivo, un recordatorio de que aún quedaba algo de fuerza en él, aunque fuera poca. En el pueblo, los rumores comenzaron a extenderse. Los vecinos notaron que Tito ya no estaba con Eugenio, y las preguntas comenzaron a surgir. Una mujer mayor, que solía vender pan en la plaza, le preguntó directamente: ¿Qué fue de Tito, Eugenio? Ya no lo he visto. Eugenio, con la mirada fija en el suelo, respondió con frialdad: Era viejo.
no podía mantener más. Aunque su tono era seco, dentro de él las palabras pesaban como piedras. Aquella noche, Eugenio salió al patio y miró hacia el establo vacío. Por un momento, pensó en ir al bosque y buscar a Tito, pero su orgullo lo detuvo. No puedo dejar que los demás piensen que me arrepentí, se dijo, como si eso fuera más importante que la vida de su fiel compañero. En el bosque, Tito seguía luchando. Cada día se volvía más difícil, pero en sus ojos todavía brillaba un pequeño destello de esperanza. La esperanza de que Eugenio, el hombre al que había seguido durante toda su vida, regresara por él. La vida de Tito en el bosque se había reducido a una lucha constante por sobrevivir. Las noches eran gélidas, y sus huesos, antes protegidos por un cuerpo robusto, comenzaban a marcarse bajo la piel. Su mirada, que en otro tiempo era vivaz y serena, ahora reflejaba cansancio y hambre. Pero Tito no se rindió, cada nuevo amanecer lo encontraba de pie, moviéndose lentamente en busca de algo que pudiera darle fuerzas para un día más. Un día, mientras Tito caminaba cerca de un riachuelo, sus patas ya débiles cedieron y cayó al suelo. Por unos momentos, permaneció allí, jadeando y sin fuerzas para levantarse. El sonido del agua que corría frente a él era lo único que rompía el silencio del bosque. Entonces, un ruido diferente llegó a sus oídos, un suave silbido, casi como una canción. Una joven llamada Clara caminaba por el bosque recogiendo flores silvestres. Era una muchacha de unos 20 años, con largos cabellos oscuros y una expresión amable que irradiaba calidez. Clara solía visitar el bosque para desconectarse de las preocupaciones del pueblo y encontrar tranquilidad en la naturaleza. Aquella tarde, su paseo la llevó más lejos de lo habitual, hacia el rincón donde Tito yacía. Clara detuvo su andar al ver al burro en el suelo. Su primera reacción fue de sorpresa, pero pronto su corazón se llenó de compasión. Dejó caer el cesto de flores que llevaba y corrió hacia él. «Oh, pobre criatura», exclamó, arrodillándose junto a Tito. El burro levantó apenas la cabeza, mirándola con ojos tristes pero llenos de una tenue esperanza. Clara, al notar las heridas en sus patas y lo delgado que estaba, sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Pasó su mano suavemente por el rostro de Tito, como si quisiera consolarlo. «¿Quién pudo abandonarte así?», murmuró con tristeza. Sin pensarlo dos veces, Clara decidió ayudarle. Con gran esfuerzo, logró levantar a Tito lo suficiente para que pudiera ponerse de pie. El burro tambaleó al principio, pero al sentir la mano de Clara guiándolo, encontró el equilibrio. «Tranquilo, amiguito. Te llevaré a casa», le dijo, acariciándole la cabeza. El camino de regreso fue lento y lleno de pausas. Clara hablaba con Tito como si pudiera entenderla, usando un tono suave y tranquilizador. Aunque Tito estaba débil, algo en la presencia de Clara le daba fuerzas para continuar. Al llegar al pequeño hogar de Clara, una cabaña sencilla con un jardín lleno de flores, Tito fue recibido con cuidado y calidez. Clara lo llevó al cobertizo, donde improvisó un espacio cómodo con paja fresca. Luego, corrió hacia su cocina y regresó con un balde de agua y un cuenco con trozos de zanahorias y sartén. Tito bebió el agua con avidez, y aunque comió lentamente, era evidente que el alimento le daba algo de alivio. Esa noche, mientras Tito descansaba en su nuevo refugio, Clara se sentó cerca de él, observándolo con una mezcla de tristeza y ternura. Le resultaba incomprensible que alguien hubiera dejado a un animal tan noble en esa condición. «No sé quién te dejó aquí, pero te prometo que ahora estás a salvo», le dijo en voz baja. Tito la miró con sus grandes ojos oscuros, y aunque no podía hablar, su expresión parecía decirle que entendía. Por primera vez en semanas, Tito se sintió seguro, como si su lucha hubiera encontrado un propósito, la bondad de Clara. Mientras tanto, en su casa, Eugenio no podía conciliar el sueño. Esa noche, un sueño recurrente lo atormentó. Veía a Tito solo en el bosque, rodeado de sombras y con los ojos llenos de tristeza. Al despertar, con el corazón acelerado,
se sentó en el borde de la cama y se cubrió el rostro con las manos. ¿Qué he hecho?, se preguntó, aunque su orgullo aún no mantenía anclado a su decisión. Lo que Eugenio no sabía era que Tito ya no estaba en el bosque, sino bajo el cuidado de alguien que veía en él algo más que un simple animal de trabajo. Los días en casa de Clara marcaron el inicio de un cambio para Tito. Aunque seguía siendo débil, la calidez y el cuidado de la joven comenzaron a devolverle la esperanza. Cada mañana, Clara lo recibía con una sonrisa y una caricia suave mientras le ofrecía comida fresca. Tito, aunque aún se movía con dificultad, mostraba pequeños signos de mejora. Clara dedicaba tiempo no solo a alimentarlo y limpiar sus heridas, sino también a estar a su lado, hablándole como si fuera un viejo amigo. Sentada junto a él en las tardes, le contaba historias de su infancia, de cómo había crecido rodeada de animales y de cómo siempre había sentido una conexión especial con ellos. Tito, con su mirada tranquila y paciente, parecía entender cada palabra. Una tarde, mientras Clara cepillaba el maltrecho pelaje de Tito, llegó su abuelo, don Héctor, un hombre de semblante sereno y sabio. Observó al burro con atención y luego se dirigió a su nieta. «Es un animal fuerte, pero ha pasado por mucho», dijo mientras acariciaba la cabeza de Tito. «Lo abandonaron, ¿verdad?». Clara asintió, conteniendo las lágrimas. «Sí, abuelo. Lo encontré en el bosque, tan débil que apenas podía levantarse. ¿Cómo alguien puede ser tan cruel?». Don Héctor suspiró, sacándose el sombrero. «A veces, hija, las personas olvidan lo que significa la lealtad. Pero lo importante ahora es que él está aquí y que lo ha salvado». Desde ese día, don Héctor ayudó a Clara a cuidar de Tito. Juntos construyeron un refugio más grande y cómodo, donde el burro pudiera descansar y recuperarse. Además, el abuelo, que tenía años de experiencia trabajando con animales, le enseñó a Clara cómo preparar un alimento especial para fortalecer a Tito. Con el tiempo, Tito comenzó a recuperar su energía. Aunque todavía caminaba con cuidado, sus movimientos eran más firmes, y su mirada, antes apagada, ahora brillaba con gratitud. Clara y su abuelo se sintieron orgullosos de cada pequeño avance, celebrando incluso los logros más sencillos, como el día en que Tito rebuznó por primera vez desde que llegó. Mientras Tito sanaba, en el pueblo, Eugenio Morales seguía siendo un hombre atormentado. Aunque intentaba centrarse en su trabajo, el recuerdo de Tito no lo abandonaba. Cada vez que pasaba junto al establecimiento vacío, sentía un vacío en el pecho, como si algo esencial le faltara. Un día, mientras caminaba hacia el mercado, Eugenio escuchó a un grupo de vecinos hablando. «¿Has visto el burro que Clara está cuidando?», decía una mujer. «Pobre animal, estaba en los huesos cuando lo encontró». «Dicen que alguien del pueblo lo abandonó en el bosque», añadió otra. Eugenio sintió que el color abandonaba su rostro. Sabía que hablaban de Tito. Apretó los puños y apresuró el paso, tratando de ignorar las voces, pero las palabras se le quedaron grabadas. Esa noche, sentado solo frente al fuego, Eugenio dejó que los recuerdos lo invadieran. Recordó los años en que Tito había sido su compañero más fiel, ayudándolo en los días más duros, soportando cargas pesadas sin una queja. Pensó en los momentos en que se había sentado junto a él después de una larga jornada, compartiendo silencios que decían más que cualquier palabra. Y ahora, ese mismo burro estaba bajo el cuidado de alguien más, luchando por sobrevivir a las consecuencias de su decisión. Eugenio sintió que algo dentro de él se quebraba. Por primera vez, permitió que las lágrimas, aquellas que había reprimido durante años, cayeran libremente por su rostro. No sabía qué hacer ni cómo remediar lo que había hecho, pero en lo más profundo de su corazón, supo que debía encontrar una manera de enmendarlo. Mientras tanto, en la cabaña de Clara, Tito dio su primer paseo por el jardín. Aunque sus pasos eran lentos, cada movimiento era un testimonio de su fuerza y su voluntad de seguir adelante. Clara, observándolo con una sonrisa, sintió que había tomado la decisión correcta al traerlo a su hogar.
Lo que ninguno de ellos sabía era que el destino pronto los volvería a cruzar. Eugenio Morales no era un hombre acostumbrado a los remordimientos. Durante años, su vida se había guiado por la dureza y la necesidad de sobrevivir, dejando poco espacio para la reflexión o los sentimientos. Pero desde el día en que abandonó a Tito en el bosque, algo en su interior se había desmoronado. Cada noche, el recuerdo del burro lo perseguía. En sus sueños, veía a Tito de pie bajo la lluvia, con los ojos llenos de tristeza, mirándolo como si esperara que regresara por él. Por más que intentara justificarse, las excusas no aliviaban su dolor. Una mañana, mientras intentaba enfocarse en reparar una cerca en su pequeña finca, Eugenio escuchó a unos niños jugando cerca del camino. ¿Sabías que el burro de Clara ya puede caminar mejor?, dijo uno de ellos. Sí, mi mamá dijo que ella lo salvó. Estaba muy flaco, pero ahora parece más fuerte, respondió otro. Eugenio dejó caer el martillo que tenía en la mano. Su pecho se llenó de una mezcla de alivio y vergüenza. Saber que Tito estaba vivo le dio un pequeño respiro, pero la idea de que otro lo hubiera salvado en su lugar lo hizo sentirse más pequeño que nunca. Esa tarde, Eugenio tomó una decisión. Aunque no sabía exactamente qué diría o cómo lo haría, supo que debía ver a Tito. Era como si una fuerza invisible lo empujara a enfrentar las consecuencias de su acto. Clara estaba en el jardín, recogiendo zanahorias de su pequeño huerto, cuando vio a un hombre mayor acercarse por el sendero. Llevaba un sombrero de ala ancha y un rostro marcado por el tiempo, pero lo que más llamó su atención fue la expresión de profunda tristeza en sus ojos. Buenas tardes, dijo Eugenio, quitándose el sombrero con torpeza. Clara, siempre amable, le devolvió el saludo. Buenas tardes, señor. ¿Puedo ayudarte en algo? Eugenio tragó saliva, incapaz de encontrar las palabras correctas. Sus ojos se desviaron hacia el cobertizo, donde Tito descansaba. He oído, comenzó, su voz quebrándose, que tienes a un burro que encontraste en el bosque. Clara lo miró con curiosidad. No era común que alguien viniera a preguntar por Tito. Sí, lo encontré hace unas semanas. Estaba en muy mal estado, pero ahora está mejorando. Eugenio avanza lentamente, sintiendo un nudo en la garganta. Ese burro, se llama Tito, dijo finalmente, su voz casi un susurro. Clara lo miró sorprendida. ¿Es suyo?, preguntó, tratando de contener el juicio en su tono. Eugenio bajó la mirada, avergonzado. Lo era. Pero fui un cobarde y lo abandoné cuando más me necesitaba. No tengo excusas para lo que hice. Solo, quería verlo, saber que está bien. Clara, aunque conmovida por la honestidad del hombre, no pudo evitar sentir un poco de ira. ¿Cómo podía alguien abandonar a un animal tan noble? Pero al ver la expresión de Eugenio, llena de arrepentimiento, supo que él estaba sufriendo las consecuencias de su decisión. Ven, te lo mostraré, dijo finalmente. Eugenio siguió a Clara hasta el cobertizo. Cuando sus ojos encontraron a Tito, sintió que el corazón le daba un vuelco. El burro estaba más delgado que antes, pero había algo en su postura que le recordaba a los días en que trabajaban juntos, una dignidad tranquila que ni el abandono había podido borrar. Tito levantó la cabeza al escuchar pasos, y por un instante, sus grandes ojos se cruzaron con los de Eugenio. No hubo reproche en su mirada, solo una especie de reconocimiento. Eugenio cayó de rodillas frente al burro, incapaz de contener las lágrimas. Lo siento, Tito. Lo siento tanto, dijo, su voz quebrándose con cada palabra. Clara observó la escena en silencio, conmovida por la sinceridad del momento. Tito, como si entendiera las palabras de Eugenio, se acercó lentamente y apoyó su cabeza contra el hombro del hombre. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. Eugenio sintió que algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Gracias por cuidarlo, dijo Eugenio, volviendo la mirada hacia Clara. No sé si él me perdonará,
pero nunca podré agradecerte lo suficiente por haberlo salvado. Clara sonrió suavemente. Los animales tienen un corazón más puro de lo que creemos. Eugenio volvió a su casa esa noche sintiéndose más ligero, pero también con un propósito claro: debía compensar a Tito por el daño que le había hecho. No bastaba con disculparse, tenía que demostrar con acciones que aún le importaba. A la mañana siguiente, se levantó antes del amanecer y comenzó a trabajar con fervor. Limpió a fondo el viejo establo que Tito solía ocupar, reparó las tablas sueltas y le colocó un techo nuevo para que el agua no se filtrara. También plantó un pequeño huerto cerca del establo, lleno de zanahorias, alfalfa y hierbas que Tito solía disfrutar. En el transcurso de los días, Eugenio visitó a Clara regularmente. Llevaba frutas y vegetales frescos para Tito, y aunque al principio Clara lo recibió con cautela, pronto comenzó a notar un cambio genuino en el hombre. Cada vez que veía a Tito, Eugenio se mostraba más atento y humilde. Se sentaba junto a él, acariciándolo con una mezcla de ternura y remordimiento. Un día, mientras Clara observaba desde la ventana cómo Eugenio limpiaba el refugio de Tito, su abuelo don Héctor se le acercó con una sonrisa. «Ese hombre está intentando redimirse», dijo. «La culpa puede ser un peso enorme, pero también puede transformar a las personas si se enfrenta a ella con valentía». Clara asendió. Aunque todavía le costaba entender cómo alguien podía abandonar a un animal tan leal, no podía negar que Eugenio estaba haciendo un esfuerzo sincero por enmendar sus errores. Con el tiempo, Tito comenzó a mostrar señales de recuperación más evidentes. Su andar era más firme, su pelaje recuperó algo de su brillo, y su mirada reflejaba una calma que había estado ausente durante mucho tiempo. Cada vez que Eugenio lo visitaba, Tito lo recibía con un suave rebuzno, como si reconociera el esfuerzo del hombre. Un día, mientras Clara cuidaba a sus gallinas, Eugenio se le acercó con una propuesta. «Clara, he estado trabajando para preparar mi finca. He arreglado el establo y he plantado un huerto para Tito. Quiero pedirte permiso para llevarme de vuelta conmigo. Pero solo si tú crees que él estará mejor allí». Clara lo miró fijamente, tratando de leer su intención. «¿Qué hará diferente esta vez, Eugenio?», preguntó con firmeza. Eugenio suspiró profundamente antes de responder. «No puedo cambiar lo que hice, pero puedo asegurarme de que nunca vuelva a suceder. Quiero que Tito viva sus días en paz, sin trabajo, sin cargas. Solo quiero que sepa que su vida tiene valor, que nunca debía haberlo tratado como algo desechable». Las palabras de Eugenio tocaron el corazón de Clara. Aunque le dolía la idea de separarse de Tito, sabía que parte de la redención del hombre dependía de que Tito regresara con él. «Está bien, Eugenio. Pero si en algún momento siento que no estás cumpliendo tu palabra, iré por Tito y me lo llevará de vuelta», dijo con firmeza. Eugenio asendió, aceptando la condición sin protestar. Cuando llegó el día de llevar a Tito de vuelta a la finca, Eugenio lo recibió con una mezcla de emoción y nerviosismo. Tito, aunque inicialmente parecía dudar, siguió al hombre con tranquilidad. Clara y don Héctor los acompañaron hasta el camino, observando cómo el burro caminaba junto a Eugenio, quien le hablaba en voz baja, como si intentara recuperar los años perdidos. Al llegar a la finca, Tito encontró un establecimiento limpio y cómodo, con abundante comida esperándolo. Eugenio pasó los días cuidándolo con dedicación, asegurándose de que nunca le faltara nada. Aunque Tito no podía expresar sus pensamientos con palabras, sus acciones lo decían todo. Poco a poco, volvió a mostrar los mismos gestos de confianza que solía tener cuando era más joven, se recostaba junto a Eugenio mientras él descansaba, rebuznaba alegremente cuando lo veía acercarse con comida. Y a veces incluso seguía al hombre por el campo, como si quisiera recordarle que aún había un lazo entre ellos. El cambio en Eugenio no pasó desapercibido en el pueblo. Los vecinos, que antes murmuraban sobre su crueldad, comenzaron a hablar de su transformación. La historia de Tito y Eugenio se convirtió en un recordatorio para todos:
la lealtad no es algo que deba darse cuenta por sentado, y el arrepentimiento solo tiene valor si viene acompañado de acciones. Clara, aunque extrañaba a Tito, visitaba la finca regularmente. Cada vez que veía al burro, ahora fuerte y saludable, sentía que todo el esfuerzo había valido la pena. A pesar de las dificultades y las cicatrices emocionales del pasado, Eugenio comenzó a comprender que el verdadero valor de la vida no se mide por lo que se posee, sino por lo que se es capaz de dar y aprender a lo largo del camino. Los años pasaron, pero la historia de Eugenio y Tito perduró en el pueblo como un testimonio de transformación. El hombre que una vez había abandonado a un ser inocente por pura comodidad, ahora era conocido por su dedicación a su burro y su cambio de corazón. Aunque Tito ya no era el joven burro fuerte de antes, con el tiempo, su caminar se fue haciendo más lento y sus ojos más sabios. Sin embargo, su vínculo con Eugenio nunca se debilitó. Al contrario, su relación creció más profunda con cada día que pasaba. Tito le enseñó a Eugenio el verdadero significado de la paciencia, la gratitud y el amor incondicional. Eugenio se convirtió en un hombre más amable y compasivo, alguien que entendía que las segundas oportunidades no solo deben darse cuenta a los demás, sino a uno mismo. Tito, por su parte, vivió sus últimos años en paz, rodeado de cuidados y cariño. Siempre se le veía cerca de Eugenio, siguiendo sus pasos como si nunca hubiera habido una sombra de desconfianza entre ellos. Y aunque Tito nunca olvidó lo que había sufrido, su ternura y su bondad nunca dejaron de brillar. Un día de verano, cuando Eugenio ya era un hombre mayor, vio a Tito descansando bajo la sombra de un árbol, con sus ojos suavemente cerrados. El hombre se acercó con cuidado y se sentó a su lado. El burro, como siempre, levantó la cabeza y lo miró con un afecto profundo y familiar. Eugenio sonriente, sintiendo una paz profunda en su corazón. Sabía que Tito había perdonado, no solo con su actitud, sino con la misma vida. Gracias por todo, viejo amigo, susurró Eugenio, acariciando su pelaje suavemente. Era un simple gesto, pero lleno de gratitud. Tito levantó su cabeza una vez más y se acercó al hombre, apoyando su nariz contra su hombro, como siempre lo hacía cuando se sentía seguro y amado. A partir de ese momento, Eugenio supo que había aprendido la lección más importante de su vida, que las segundas oportunidades no solo sanan las heridas, sino que también tienen el poder de transformar a quienes las reciben. La historia de Eugenio y Tito llegó a oídos de muchos en el pueblo y más allá, y con el tiempo, se convirtió en una lección que los padres contaban a sus hijos. Los animales, como Tito, no eran simples herramientas de trabajo, eran seres que merecían respeto, cariño y compasión. La gente comenzó a ver a los animales con una nueva perspectiva, como compañeros y amigos en el camino de la vida. La finca de Eugenio se convirtió en un refugio no solo para Tito, sino para otros animales que necesitaban cuidado y protección. Eugenio abrió su puerta a aquellos que, como Tito, habían sido abandonados o maltratados. De este modo, la historia de Tito no solo cambió la vida de Eugenio, sino que también tocó el corazón de toda una comunidad. Cuando Tito murió, muchos en el pueblo lloraron la pérdida de ese viejo burro que había enseñado a todos el verdadero valor del perdón, la lealtad y el amor. Sin embargo, su legado vivió a través de Eugenio, quien continuó cuidando a los animales y enseñando a otros lo que había aprendido de su amigo fiel, que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza de redención. Al final, lo que parecía ser una historia triste de abandono, se convirtió en un relato de redención y transformación. Eugenio, el hombre que abandonó a Tito en el bosque, encontró en su corazón el valor de cambiar, y Tito, el burro que había sido dejado atrás, le enseñó la verdadera esencia de la vida. Juntos, a lo largo de los años, demostraron que el perdón y el amor tienen el poder de sanar incluso las heridas más profundas y que nunca es tarde para hacer lo correcto. Y así, la historia de Eugenio y Tito se convirtió en un ejemplo de esperanza, un recordatorio de que, no importa cuán grande sea el error, siempre hay una oportunidad para redimirse, para ser mejor y para aprender que el amor y la compasión
no tienen límites. La historia de Eugenio y Tito es un poderoso recordatorio de que, en la vida, todos somos susceptibles de cometer errores, algunos más graves que otros. Sin embargo, lo que realmente define quiénes somos no son esos errores, sino nuestra capacidad para reconocerlos, arrepentirnos de ellos y tomar las riendas de nuestro destino para cambiar. El amor de Tito, a pesar de haber sido abandonado, es un testimonio de la lealtad incondicional y la capacidad de perdonar, una cualidad que todos podemos aprender. Tito no guardó rencor, no exigió venganza, simplemente mostró al mundo que el perdón es un acto liberador que puede transformar tanto al que lo da como al que lo recibe. Por otro lado, Eugenio nos enseña que el arrepentimiento genuino no se queda en las palabras, sino que se demuestra con acciones. Su transformación de un hombre cruel a uno lleno de compasión refleja el poder de la redención, esa capacidad humana de aprender y crecer a través del sufrimiento y las decisiones equivocadas. El verdadero valor no reside en evitar los errores, sino en cómo enfrentamos las consecuencias y nos levantamos para ser mejores. La historia también resalta la importancia de la compasión y el respeto hacia los seres más vulnerables, como los animales. Tito no solo fue un burro, fue un compañero, un ser con sentimientos y dignidad que, aunque fue tratado mal, nunca dejó de confiar en la bondad que podía encontrar en su camino. En última instancia, la historia de Tito y Eugenio nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos a los demás, especialmente a los que más dependen de nuestra bondad. Nos recuerda que nunca es tarde para cambiar, que la redención es posible y que el amor y el perdón, incluso hacia nosotros mismos, tienen el poder de sanar y restaurar lo que parecía perdido. Gracias por acompañarnos en esta emotiva historia de redención y esperanza. Si te ha conmovido tanto como a mí, no olvides suscribirte a mi canal para más relatos que inspiran y nos enseñan las verdaderas lecciones de la vida. Aquí, en Reflexiones del Abuelo, encontrarán historias llenas de emoción, amor y enseñanzas que tocan el corazón. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Nos vemos en el próximo video.